Estás escuchando el podcast de la Fundación Goya en Aragón. Majas, brujas y alcahuetas en la obra de Goya, con Feme Sapiens. Bienvenida al podcast oficial de la Fundación Goya en Aragón, un podcast que nace para acercarte la obra y figura de Francisco de Goya desde nuevos puntos de vista. Nosotros somos Ana Gracia y Pablo Lafarga, de Esto no es un museo, y en este episodio vamos a hablar de cómo es la representación femenina en la obra de Francisco de Goya a través de diferentes arquetipos de mujeres: las majas, las nobles, las brujas y las alcahuetas. Para abordar y revisar estas cuestiones nos encontramos con Elena Sotoca, más conocida como Feme Sapiens. Bienvenida al podcast, Elena. Hola, pues muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy súper feliz de venir, sobre todo porque a mí Zaragoza me trae muy buenos recuerdos. Es aquí donde estudié música, viví aquí durante 6 años y también eso me ha acercado mucho a Goya. Ahora hablaremos de esto, pero muchas gracias por invitarme. Pues vamos a comenzar, como íbamos haciendo durante esta segunda temporada, con unas pequeñas preguntas para entender un poco cómo es tu relación con Goya. Y en este caso, una primera tanda es cómo te desarrollarías tú en la época de Goya. La primera pregunta es, ¿a qué te habrías dedicado en su época? Pues mira, cuando me enviasteis estas preguntas, yo iba a tirar a lo grandioso. Yo iba a ser lo más de lo más, la tía más guay, la más intelectual, la más inteligente, pero tirando de demografía y también un poco tirando de genealogía, de dónde viene mi familia, seguramente estaba pensando que yo sería una persona tirando a pobre y rural. O sea que supongo que me dedicaría a recoger tomates en verano y aceitunas en invierno, más o menos sería una cosa así. Y entonces, en ese contexto también, la siguiente pregunta es: ¿cuál sería tu plan favorito para un día? Más allá de trabajar. Más allá de trabajar. Vale, a mí me gusta mucho cocinar y comer. Así que yo creo que sería algo así como en una idea romantizada de la época, ¿no? Donde no existe el Mercadona, ni el Lidl, ni nada de esto, pues me imagino yendo al mercado, me imagino cocinando cosas que vienen de cerquita, o sea, comprando cosas que vienen de cerquita y después cocinando algo bien calórico para poder trabajar después. Y en esos siglos, ¿quiénes serían tus referencias culturales? Claro, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo ya estaba pensando en grandes pensadoras, grandes filósofas, grandes literatas, pero claro, si me coloco en ese mundo de la pobreza, de lo rural, donde nos dicen los datos que estaba pues la mayor parte de la población, honestamente, pues seguramente mis referencias serían muy religiosas, serían también en torno a la cultura popular, mucha canción popular, mucha leyenda, mucho cuento, y algún cotilleo de la zona, pues seguro que también me llevaría. Bueno, pues estando un poco ya en este contexto de la época de Goya, queremos como meternos un poco más, y hay algo que hace mucho introducirnos en un contexto, que es el sonido. Entonces, en ese sentido, ¿qué ruido crees que odiarías? Te voy a romper el argumento de la pregunta. Vale. Porque creo que sí hay un ruido que odiaría, es el mismo que odio hoy, que es cuando los vecinos hacen obras. Es una cosa que me resulta insoportable, porque yo nunca he hecho ninguna reforma en mi casa, entonces pues es algo que veo que solo hacen los demás y me resulta insoportable, y creo que lo tenemos ahora. Hoy es taladrador, pero antes era picar, lo que fuera, pero creo que hay ruidos que están siempre, seguramente desde la prehistoria. ¿Y qué objeto te llevarías a esa época también? Claro, ya había pensado el móvil, pero si me dices un objeto tipo no hay internet, pues había pensado, también tirando por la tecnología, que me llevaría el ebook, pero bien cargado. Ya con el Kindle, ¿no? Iría a Amazon, compraría todo, me lo dejaría todo, lo descargaría todo y me llevaría el ebook, yo creo. Bueno, pues hemos hablado un poco de esta época de Goya, pero también queremos conocer un poquito más, como con todos los invitados que vienen aquí, tu relación, ¿no? con él. Entonces, si recuerdas ese primer recuerdo que tienes de Goya o de alguna imagen que viste. Claro, yo lo recuerdo, claro que lo recuerdo. Bueno, no concretamente el momento, pero sí que como yo soy madrileña, pues una de las cosas que haces desde, no sé, primero de primaria seguramente, es la excursión al Museo del Prado. Y en el Museo del Prado, cuando eres tan pequeño, es Las Meninas y Goya, ¿no? Son las dos cosas que ves. Así que yo creo que, sin duda, el primer recuerdo desde posiblemente, pues eso, los 6 años, sea Goya visto así como desde abajo. ¿Sabéis cuando veis a los niños que están en los museos mirando todo desde abajo, ¿no? Con que todo les queda, ¿sabéis cuando eres pequeño y todo te queda como muy grande, ¿no? Pues yo creo que tengo un poco este recuerdo, ¿no? Desde mirar desde abajo, y además
Me acuerdo una cosa que es cómo viví la transición del Museo del Prado de pequeña a adulta, ¿no? Porque cuando eres pequeño y te llevan de excursión, te dejan sentarte en el suelo con tus amigos, te cuentan las cosas, y de adulto tienes que adoptar como una posición de como si supieras algo, ¿no? Y recuerdo esa de repente deshumanización del museo. Entonces tengo recuerdos muy bonitos de pequeña, ¿no? De cómo el Museo del Prado, que es algo como grandioso, casi como el Dios museo, ¿no? Como cuando eres pequeño es como una casita, es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y ahora de adulta, te gusta Goya? De adulta me gusta Goya. Pero ha sido un camino, ¿eh? Porque ya te digo, yo de pequeña recuerdo el miedo y el asco, ¿no? de Saturno devorando a su hijo, ¿no? Después recuerdo también, cuando era un poquito más mayor, recuerdo la sensación de angustia, ¿no? Pues yo qué sé, con los fusilamientos del 3 de mayo, recuerdo mucho esta angustia, ¿no? Entonces, Goya nunca ha tenido de pequeña una relación de gusto, de placer, del placer de mirar, ¿no? Siempre había algo ahí dentro que no me acababa de encajar, y no ha sido hasta que estudié la carrera y entendí lo que significaba Goya a nivel político y también el humor de Goya. No fue hasta entonces que lo pude empezar a disfrutar. Y como tienes una perspectiva de haber estado en Zaragoza en bastantes años, pero también una perspectiva externa, ¿no? Desde Madrid, y bueno, ¿consideras que Goya es un buen embajador de Aragón? Yo creo que sí. Yo diría que sí. Yo diría que, de hecho, recuerdo conversaciones cuando yo hablo con la gente, digo que en contextos de historia del arte, y digo que he vivido en Zaragoza, muchas veces sale el Museo de Goya. Uh-huh. O sea que diría que sí. ¿Y cómo enseñarías a Goya a alguien que no lo conozca? Pues mira, depende. Cuando leí esta pregunta, lo primero que pensé fue en mi hijo, ¿no? En plan, siempre pienso, ¿no? ¿Cómo llevaría a mi hijo al museo y cómo le explicaría cada cosa por primera vez, ¿no? Y creo que con más respeto de lo que me lo enseñaron a mí, porque a mí me pusieron delante de las atrocidades, de estas atrocidades desde muy pequeña, ¿no? Entonces creo que a mi hijo le llevaría a ver estos cartones donde todo es luz, donde todo es alegría, todo es fiesta, ¿no? Y si fuera un adulto, intentaría enseñárselo desde una perspectiva política, que para mí es lo que me resulta más interesante, y es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que me parece que era un tío muy adelantado a su tiempo, incluso dentro de los círculos ilustrados. Bueno, pues la última pregunta para indagar un poco más en tu relación con Goya es: ¿qué obra suya te llevarías a casa y cuál no? Vale. No, seguro que no, ninguna de las pinturas negras, porque no lo pondría en mi casa. Me gusta ir a verlas al museo, pero no lo pondría en mi casa. Pero yo creo que elegiría, pues eso, una gallinita ciega, algo así de la pradera de San Isidro, algo luminoso, un parasol, algo así bonito y luminoso. Ahora ya nos toca ahondar en la temática que pone nombre al episodio: majas, brujas y alcahuetas. Como hemos dicho, vamos a hablar de cómo es la representación femenina en la obra de Francisco de Goya a través de diferentes arquetipos de mujeres. Las majas, las nobles, que no las habíamos nombrado, pero luego sí, las brujas y las alcahuetas. Bueno, para eso queremos empezar, vamos a hablar de arquetipos, entonces queríamos entrar un poco en el concepto arquetipo, ¿no? Porque es un concepto que sí que solemos utilizar, pero nos parecía interesante analizar un poco esa definición, ¿no? Entonces, tenemos como dos definiciones que, si te parece, vamos a leer y podemos ir como desgranando un poquito. La primera es imagen o esquema congénito con valor simbólico que forma parte del inconsciente colectivo. ¿Qué te parece esta definición? A mí me gusta mucho todo lo que... Me impresiona mucho esta idea del imaginario colectivo, ¿no? Cómo la cultura nos conecta de maneras impresionantes, ¿no? Y yo creo que los arquetipos son algo que ha estado en la época de Goya, antes de la época de Goya y todavía hoy. Entonces creo que es a mí de estas definiciones creo que es la que más me cuadra, ¿no? Y además creo que es muy interesante esto del imaginario colectivo, porque es lo que hace que, mirando la obra de Goya, entendamos lo que nos está contando. Y nos queda la segunda, que en este caso sería la representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad. Esto luego lo cortamos, que es un podcast. Es pausa dramática. Cualquier modelo de cualquier manifestación de la realidad. Claro, al final
Una de las cosas que hace la historiografía del arte mucho es todo el tiempo sacar estos arquetipos de la historiografía del arte o de la literatura, ¿no? Y al final, claro, este es el gran debate, ¿no? Una representación de la realidad, bueno, ¿hasta qué punto? Al final la palabra arquetipo no deja de ser una especie de prejuicio, ¿no? que encasilla a las personas en un lugar, ¿no? Que es útil para la sociedad, ¿no? Lo que ahora llamamos etiquetas, ¿no? Y que pueden resultar muy, muy útiles, pero también una crítica que se hace desde otro punto de vista de la historiografía del arte no tan positivista, ¿no? Es que, bueno, que esto no nos da una imagen real de toda la sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más la primera por esto de que los arquetipos nos ayudan a entender qué es lo que estamos viendo, qué tipo de persona, qué etiqueta le podemos poner a esta persona, más que el hecho de que represente cualquier manifestación de la realidad. Y de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Una vez establecido ya este marco conceptual, vamos a recorrer esos 4 arquetipos de mujeres que hemos dicho, y para eso hemos elegido 4 obras de Francisco de Goya que representan un poco, ¿no? Entonces, la idea es que Elena nos cuente un poco el por qué ha elegido esta obra, que las ha elegido ellas. Vamos a empezar hablando de alcahuetas. Para eso la obra es Ruega por ella, de la serie de Los Caprichos. Sí. Bueno, es que el concepto de alcahueta, que ahora vamos a profundizar, a mí me encanta porque ha evolucionado muchísimo, tanto en la literatura como en el arte, a lo largo de la historia. Y también ha evolucionado junto con la evolución del machismo hasta un lugar más feminista, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar un poco contextualizando esta obra de Goya, que se llama Ruega por ella, que es que pertenece a la serie de los Caprichos, que si hay alguien un poco perdido, ¿vale? Pues básicamente Goya era un hombre bien ilustrado, bien intelectual, ¿no? Que hace como una especie de libro de emblemas en el que denuncia pues aquellos vicios y errores humanos que vienen pues de la tradición, ¿no? Básicamente lo que nos está diciendo Goya como hombre progresista, nos está diciendo, bueno, no porque algo se venga haciendo desde hace siglos y siglos y siglos, esto está bien hecho, ¿no? Y es algo que todavía tenemos que luchar hoy, ¿no? Tantas cosas que se vienen haciendo durante siglos y que parece que eso es ya un argumento de que está bien. Pues Goya ya en su momento dijo, bueno, ya sé que esto es tradicional, pero vamos a ponernos a revisarlo, vamos a ponernos desde un punto de vista humanista e ilustrado a criticarlo. Entonces, en Los Caprichos, lo que él hace es pues, hacer esta crítica. Y una cosa que a mí me parece y que me interesa mucho de estos caprichos es que Goya no se va a criticar a los personajes de la sociedad que están en los márgenes, sino que él va a por todo el mundo. Él también va a por los poderosos, él también va a por la iglesia, también va a por los ricos, él también va a por estas familias que se dedican a un poco comercializar con sus hijas para hacer matrimonios de conveniencia, ¿no? O sea, en un principio Goya no tenía un interés o una visión unidireccional de la sociedad, sino que él en estos caprichos va a por todo el mundo. Y después otra cosa que también me parece muy chula de Los Caprichos, que igual no se ve tanto en otras obras de Goya, como se ve aquí, que es bastante impresionante, es el tono satírico. O sea, el tío tira de refranes, tira de dichos, tira de una ironía a veces muy oscura también, pues para realizar esta crítica, ¿vale? Y además, otra cosa que tienen Los Caprichos es que no solo es una imagen, sino que es una imagen acompañada de un texto. ¿Qué pasa? Que también a veces Goya es bastante ambiguo, ¿no? Y entonces pues esto ha dado lugar a muchas interpretaciones. A veces es más claro y sabes perfectamente de lo que te está hablando, y a veces necesitas pues conocer muy bien el contexto, conocer muy bien una determinada temática de la que está tirando Goya, ¿no? Entonces, bueno, a veces, ya os digo, la interpretación de un capricho es súper sencilla y a veces, pues todavía, a día de hoy, tenemos discusión. Entonces, yéndonos a este Ruega por ella, este capricho de Ruega por ella, en el que vemos una muchacha que está siendo preparada
para acostarse con un hombre prostituida y su alcahueta que está rezando, ¿no? Y bueno, yo lo primero que hice es ir a buscar la palabra alcahueta en la RAE porque no tenía muy claro, no me cuadraba tanto con el contexto de la prostitución, ¿no? Y entonces la RAE nos dice: persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita. Y luego nos dice sinónimos: celestina, burdelero o burdelera, ¿no? Entonces, en este caso, yo diría que el sinónimo que más nos cuadra es el de burdelera, ¿no? Porque el tema que está tratando Goya, como os digo, es el de la prostitución, ¿no? Que además era una realidad que era muy frecuente en Madrid, pero no solo en Madrid. O sea, en este momento en Europa había unas cifras de prostitución terroríficas, unas cifras de sífilis terroríficas, y no solo eso, sino que a partir de este momento se va a empezar a romantizar, ¿no? Lo vemos en el arte, lo vemos cuando más adelante llegan las vanguardias, ¿no? Cómo nos encontramos un montón de cuadros en las que aparecen mujeres prostituidas, ¿no? En las que parece que su vida es lo más divertido y lo mejor que te puede pasar. Entonces, por eso digo que Goya creo que tiene una mirada muy adelantada a su tiempo, tal y como lo voy a explicar ahora. Cuando busqué este capricho en la web del Museo del Prado, dice una cosa. Yo tengo ahí mis fricciones con el Museo del Prado, ¿no? Están en ello, están corrigiendo. Pero dice una cosa que parece una tontería, pero no lo es. Dice: Goya aborda el tema de la prostitución femenina. ¿Qué es la prostitución femenina en la época de Goya? Es la prostitución. No, o sea, cuando estamos hablando de cuestiones sistémicas como es la prostitución, no tiene ningún sentido ponerle el apellido femenina cuando seguramente si existía la prostitución masculina fueran migajas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que estas alcahuetas seguramente, según muchos autores, porque no solo aparece, como vamos a ver, en este capricho, sino que la figura de la alcahueta sale mucho y es muy criticada en los caprichos por Goya, seguramente se corresponda con un personaje que os sonará de segundo de bachillerato, la Celestina, que, bueno, de la novela homónima de Fernando de Rojas, que por cierto nunca se le había dedicado a este personaje tan importante una obra antes, ¿no? Bueno, y es posible porque Goya quiere criticar a la alcahueta como alguien a la que hay que evitar en la sociedad, ¿no? Tiene un fondo oscuro, tiene un fondo perverso, mentiroso, como vamos a ver ahora. O sea, se corresponderían estas alcahuetas con una especie de interpretación moralista de la Celestina, ¿no? Y hablando del tema de la prostitución de Madrid, cuando estaba preparando un poco este tema, me he encontrado con un cantar popular y, por tanto, anónimo, que os quería leer para que veáis hasta qué punto era la prostitución en las calles, era algo que estaba muy, muy normalizado. Os leo. No lo voy a cantar porque no sé cómo es, pero bueno, sonará con rima. Perros, borricos y macho, viejas horribles y eternas, bodegoncillos, tabernas y cagadas de muchachos. Gariteros y borrachos, navajazos y disputas, cáscaras de varias frutas, rabaneras, meloneros, muchos chiquillos en cueros y gran número de putas. Esto es una canción que se cantaba sobre la calle de San Antón en Madrid. Con todo esto lo que os quiero decir es que está muy justificada esta crítica que hace Goya a la prostitución y esta sátira a la alcahueta, ¿no? Porque la alcahueta, al final, Goya, como os estaba diciendo, nos la presenta rezando. Y esto me parece muy curioso, ¿no? Al final estamos hablando de una mujer que se encarga de prostituir, de una mujer mayor que se encarga de prostituir a mujeres jóvenes y lucrarse con ellos, ¿no? Es decir, es una mujer devota, ¿no? Pero siempre para buscar fines pues poco legítimos, ¿no? O, como leía por ahí, execrables, ¿no? Al final es esta doble moral la que está criticando Goya, ¿no? Además, una cosa que también, y por eso os insisto que creo que Goya estaba muy adelantado a su tiempo, es que él hace
una crítica que no es moralista. Es decir, nosotros en la historia del arte, desde el Renacimiento ya, encontramos alusiones al tema de la prostitución en el que aparece la alcahueta, ¿no? Y normalmente la alcahueta aparece como una mujer muy digna, que es una mujer que está haciendo pues un comercio absolutamente legítimo, un comercio más, ¿no? Ella está comerciando y punto. Normalmente aparece ahí la señora pidiéndole al señor que pague, etcétera, ¿no? Y me parece curioso que Goya ya hace una crítica completamente diferente en la que no se señala a la mujer prostituida, no se quiere señalar moralmente a estas mujeres, sino que Goya las coloca como víctimas del sistema, ¿vale? Y creo que esto es un paso adelante muy importante en la historia del arte y diría, y esto va sin guión y me lo estoy pensando ahora, pero he estudiado bastante el tema de la prostitución en el arte y creo que diría que es de los pocos ejemplos, o de los primeros ejemplos, perdón, que colocan a la mujer prostituida en un lugar de víctima del sistema. Entonces, por eso os digo que creo que era un hombre adelantado a su tiempo y además adelantado a veces al nuestro, diría, y todo. Bueno, una cosa que hace muy interesante Goya en general en los caprichos y en este en concreto es que él utiliza la estética platónica. La estética platónica es un sistema en el que básicamente los guapos son buenos y los feos son malos. Más o menos, resumiendo mucho texto, sería algo así, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues para señalarnos que esta mujer, que esta alcahueta es mala, que sus fines son execrables, ¿no? Pues nos la dibuja, nos la pinta fea, ¿no? Entonces tiene unos labios gruesos, tiene la nariz no con una córcova, sino con dos córcovas, que por cierto, lo de las córcovas, ¿no? Esos huesos que se salen de la nariz, en la literatura venía siendo ya un símbolo. O sea, una mujer con una nariz con córcova era una mujer mentirosa, mala. Bueno, pues Goya nos la pinta con dos, ¿no? Nos pone unas cejas exageradas, enormes, grandes, no se le ven los pies, a la mentira no se le ven los pies, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente él utiliza también un sistema de símbolos y, como os digo, de estética platónica para decirnos, esta mujer fea, entendida fea como lo que ellos entendían como fea, es mala, ¿no? Y esto es muy curioso, ¿no? Porque en general en el arte cuesta mucho encontrar una mujer anciana tratada desde el respeto a pesar de sus rasgos de anciana, ¿no? Ahora estoy pensando en Velázquez, etcétera, pero realmente normalmente la vejez y la fealdad, especialmente en las mujeres, se utiliza pues eso, para hablar de maldad. Voy ya con la duquesa de Alba de Blanco. Sí, porque además estás hablando de vejez, gente fea, y yo creo que igual aquí, ¿no? O ya lo veía de otra forma, mayormente porque le pagaban, pero con otros ojos. Sí, mirad, bueno, Goya, su relación con la nobleza es curiosa, claro, al final pensad que estamos hablando de una persona ilustrada, de una persona que quería acabar con el antiguo régimen, ¿no? Entonces ahí pues le tenemos en un lugar curioso que ahora vamos a explicar, pero bueno, para entender un poco de dónde venía él era descendiente de nobles y esto lo sabemos desde hace poco porque hasta 2009 pensábamos que esto le venía solo por parte de madre, pero en 2009 lo tengo aquí apuntado con unos papeles del Archivo General de Guipúzcoa se supo que su padre también venía de la nobleza. Estamos hablando de una nobleza tutututu. O sea, no estamos hablando de grandes nobles, de alta nobleza, de duques, de marqueses, no estamos hablando de esto, ¿vale? Pero bueno, sí que podemos hablar de unas familias que en algún momento sí que tuvieron ciertos privilegios. Y bueno, Goya era un tío de lo más ambicioso, él tenía clarísimo que quería pintar a personas de la nobleza y de hecho tenemos una carta, bueno, incluso a los reyes, por supuesto, y lo consiguió. Tenemos una carta a su amigo Martín Zapater, tenemos muchísimas cartas que sirven para
que nos han servido para entender la obra de Goya y la vida de Goya, ¿no? Y dice, básicamente en esta carta lo que hace es jactarse de que había llegado a un nivel de vida en el que si le venía cualquier mindundi no le iba a hacer un retrato ni le iba a hacer nada, que vivía súper bien, que todo el mundo le llamaba, que estaba hasta arriba de trabajo. O sea, que básicamente había conseguido lo que quería. La cuestión es que, claro, lo que os decía, él era un ilustrado, él quería acabar con el antiguo régimen, ¿no? Pero a la vez él estaba ahí pintando a los reyes, pintando a los nobles, etcétera, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un momento, ¿no?, en el que el sistema que teníamos es el despotismo ilustrado, este famoso todo para el pueblo, pero sin el pueblo, no sé si os suena. Y bueno, pues básicamente la idea que tenían era, vamos a educar a la población, pero no les vamos a educar para que puedan ser dueños de su vida, para que puedan medrar, para que puedan vivir mejor. No, vamos a educar a la población para que puedan producir más, pagar más impuestos y seguir manteniendo este tinglao que los de arriba nos hemos montado, ¿no? Esto es un poco la idea del despotismo ilustrado. Y Goya era un gran defensor de la educación al pueblo, y así nos lo enseña en todas estas críticas que vamos a ir viendo. Tiene un capricho que se llama Tú que no puedes, que es muy interesante porque aparece un noble que se sube a la espalda de un campesino, ¿no? Y viene a decir algo así como es como el principio del dicho popular que es tú que no puedes, llévame a cuestas, ¿no? Básicamente estaba criticando, ¿no?, esta plebe, ¿no?, que estaba sosteniendo a través de sus impuestos y de unas vidas durísimas como la que tendría yo cosechando tomates en verano, ¿no? A través de unas vidas durísimas estaban sosteniendo toda la riqueza y toda una vida de contemplación y de lectura de la nobleza, ¿no? De hecho, es muy interesante porque, claro, él va retratando a la nobleza y a los reyes, ¿no? Y llega un momento que viene Fernando VII. No sé si os suena Fernando VII. Fernando VII era un tío que déspota pero no ilustrado. O sea, básicamente se carga todas las ilusiones que habían tenido los intelectuales de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y pues a Goya pues, le encargan también un retrato de este rey. Y entonces, pues, ¿qué hacen? Pues cuando le encargan este retrato, le dicen todos los detalles, o sea, todos los detalles, no, porque sabían un poco ya políticamente que iba Goya y no se podían permitir que Goya pues hiciera su triquiñuela y dejara como en evidencia al rey. Pero bueno, buscad el retrato porque al final Goya sí que de alguna manera buscó la forma de poner ahí unos símbolos para hacer de alguna forma una crítica a todas aquellas ideologías con las que no estaba de acuerdo con el rey. Bueno, vamos a hablar ahora ya sí de este cuadro de Goya y la duquesa de Alba. Los duques de Alba eran grandes mecenas del pintor. En este cuadro de la duquesa de Alba de blanco, la pinta con los colores de la casa de Alba, le pone las dos letritas, ¿no?, la S de Silva y la T de Álvarez de Toledo, haciendo referencia a las dos grandes casas de las que viene, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que cada vez que aparece Goya y la duquesa de Alba, de repente viene el cotilleo de la época, que es que se liaron Goya y la duquesa de Alba. Entonces yo he venido aquí a decir que esto no fue así. Porque además, cuando se dice que se liaron, esto no es en plan, ¡ay, se han liado! No. Esto se habla en un contexto muy concreto, que es que cuando se murió el marido de la duquesa de Alba, pues ella empezó a recibir la crítica de viuda alegre, ¿no? Es decir, se han liado no es inocente. Se la estaba señalando a ella por no cumplir con lo que se esperaba de una mujer, que se comportara cómo se tenía que comportar una mujer después de que se muriera su marido, ¿no? Entonces, pues parece ser que varias personas, pues ya te digo, de los círculos intelectuales, etcétera, fueron a visitarla a su casa de Sanlúcar de Barrameda, y parece ser que ahí se originó este cotilleo que
periodistas, en las películas también, en folletines, etcétera, pues se ha ido alimentando, ¿no? Pero parece ser que por un estudio, por cartas que se tiene, bueno, Goya era uno más de todos los que estaban allí, que la duquesa de Alba, estaba bastante tocada por la muerte de su marido, y que bueno, que yo también digo, bueno, si no lo estaba y quería ser viuda alegre, pues también ole ella, ¿no? Porque qué cansancio, ¿no? Con todas estas Bernardas Albas impuestas. Así que nada, yo creo que este retrato es un retrato en el que la pinta guapa. Nos dicen que era la mujer más guapa de España, decían. Se hablaba de ella, hablaban de ella como que era una mujer bellísima, pero bueno, parece ser que no hubo ninguna relación entre ellos, y es importante, ¿no? Es importante entender de dónde vienen estos cotilleos que no son inocentes. Sí, iba a decir que de hecho en el episodio que grabamos con Miquel hablamos un poco de eso, ¿no? De esos salseos y de cómo se utilizaba también estas imágenes para utilizarlas como con fines de poder, ¿no? Que era lo que estabas comentando. Pues si hemos hablado de alcahuetas y de nobles, si te parece pasamos a hablar de brujas, que es otra figura, ¿no? Que Goya utiliza mucho. Sí, mirad, Goya tiene varias épocas en las que él le da vueltas al tema de las brujas, ¿no? En finales ya del siglo XVIII, él hace tanto un conjunto de 6 cuadros con esta temática de las brujas, y además en esta misma época pintó los caprichos en los que en algunos de ellos nos habla de las brujas. Pero es que más adelante, ya con las pinturas negras, ¿no? Pues también vuelve a hacer alusión a este tema, ¿no? Con obras como la que os quiero hablar, ¿no? Con El aquelarre o el gran cabrón, ¿no? Bueno, es muy interesante porque, claro, Goya, cuando piensa en las brujas, piensa en ellas desde un punto de vista, una vez más, ilustrado. Es decir, piensa a las brujas como seres inexistentes que no tienen poderes, etcétera, ¿no? Entonces, él, una vez más, en un tono a veces de humor, a veces más directo, pero en cualquier caso, él siempre quiere hacer una crítica. Al final, tenemos que pensar que estamos en el siglo XVIII, ¿no? Que, bueno, casi acabado, que casi a punto de comenzar el siglo XIX, ¿no? Y en los círculos ilustrados, en el campo, en lo rural, no. En los círculos ilustrados en las ciudades, el tema de las brujas ya estaba más que superado, ¿no? Es más, los intelectuales de la época entendían que todas estas, en este clasismo, ¿no? Entendían que estas creencias pertenecían a personas incultas, a personas anticuadas, vulgares, etcétera, ¿no? Pero claro, entonces, ¿por qué pinta Goya brujas? Bueno, pues es que pasaba esto, ¿no? Que pasaba que por mucho que no creyeran en las brujas, que se rieran de estas creencias, había una especie de interés así como morboso por este tema, igual que podemos tener hoy por el true crime, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Que aunque no nos identifiquemos o incluso critiquemos lo que nos están contando ahí, al final hay como un interés por todas estas temáticas, ¿no? La cosa es que Goya hace como 2 críticas diferentes, depende de la obra, ¿vale? Bueno, por un lado, en los caprichos aparecen, tengo por aquí, sí, en el número 23 y el número 24, una vez más, Goya se coloca en un lugar feminista, podríamos decir, o protofeminista, ¿no? Porque lo que está haciendo es que nos presenta unas imágenes en las que unas mujeres son acusadas por parte de la Inquisición de brujería, porque os lo creáis o no, todavía en aquel momento la Inquisición estaba ahí con su larga sombra, todavía se podía topar con la Iglesia, ¿no? Y en estos caprichos el lugar o la mirada que pone Goya es la de la crítica a esa manía de juzgar a las mujeres como brujas, pero como brujas como excusa, ¿no? Porque ahora ya sabemos a través de los estudios historiográficos y la literatura que muchas de estas mujeres que eran acusadas de bruja poco tenía que ver con la idea de brujería, ¿no? A veces era simplemente que se habían liado con el vecino, ¿no? O que, yo qué sé, o que tiraban hacia los estudios de la medicina o de la fitoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, Goya quiere hacer esta crítica hacia una Inquisición, una iglesia que todavía se cree
ve, ¿no? Todos estos temas, y entonces pues aparecen las mujeres con las corozas, ¿no? Que son estos capirotes, ¿no? Pues tristes, desilusionadas, ¿no? Realmente lo que está haciendo es una defensa. Pero en El Gran Cabrón, que es este cuadro que hace ya al final de su vida, en las pinturas negras, la crítica es muy diferente. O sea, ahora ya no hay una crítica hacia la Iglesia, sino hacia todo aquel público general que practica todavía o cree en la brujería, ¿no? Bueno, fueron, ya os digo, encargados como a través de intereses intelectuales para comprender el tema, ¿no? Y bueno, pues vemos una obra pintada con el estilo final de Goya, ¿no? Con grandes brochazos, con esos colores que a mí de pequeña me resultaban aterradores, esos pardos, grises, negros. Vemos un montón de gente sentada en el suelo, ¿no? Enfrente de ese gran cabrón, ¿no? Y a su lado pues tenemos una mujer que le asiste, que tiene ahí como un montón de objetos, ¿no? Es curioso porque además aquí, en esta obra, en la muchedumbre, no vemos brujas. Vemos brujos y brujas. Es decir, parece ser que Goya se estaba refiriendo a unas creencias que no solo nos tocaban a las mujeres, sino también a los hombres. Y no me atrevería tanto a decir brujos y brujas, porque si os paráis a mirar el cuadro, vemos que no hay una ambigüedad en los atributos. Es decir, Goya no nos presenta caras o formas corporales que nos digan estos son mujeres o son hombres, sino que es bastante ambiguo, son bastante ambiguos, además están bastante deformados, porque claro, aquí otra vez nos volvemos a la estética platónica. Lo que nos está diciendo Goya es esta peña deformada con unas narices enormes, unas bocas que ocupan casi toda la cara, los ojos negros, etc. No pertenecen primero a lo que yo considero bueno, ¿no? A lo intelectual, sino que pertenecen al plano de lo que sería la bestialidad en contra de la civilización, que al final esto es una temática que viene desde muy lejos, ¿no? Entonces es curioso porque Goya juega con esta ambigüedad. Además, los que están en primera fila sí que podemos ver un poquito mejor sus rasgos, pero después va desdibujando y lo que nos encontramos es como un montón de gente que no terminamos de ver dónde empieza uno, dónde comienza la otra, etc. Bueno, a la derecha del todo hay una chica con mantilla que dice, se piensa que, claro, ella sí que tiene rasgos humanos, ¿no? No está tan deformada. Y bueno, se piensa que podría ser una especie de ritual de iniciación por el que ella va a pasar y que seguramente después, cuando pasa por este ritual de iniciación que la lleva hasta este lugar de brujería, de superstición, etcétera, pues pasaría también ella a deformarse, entiendo. Vamos a cerrar, lógicamente, ahora sobre todo que estás en Zaragoza y así también bebes agua, que es lo que ha pasado antes. Para quien esté escuchando el podcast, esa pausa ha sido Elena bebiendo agua. Vamos a cerrar, en este caso, con las majas. Pues sí, mirad, yo elegí la maja desnuda porque es un tema que no sé, que me crea como fijación. ¿Qué tema? Yo os digo qué tema. Mirad, desde el Renacimiento, en la pintura veneciana, comenzó un tipo de obra que es el de la mujer recostada, tumbada, desnuda y normalmente mirando al espectador. Es una mujer que no está haciendo nada, absolutamente nada, solo está ahí y siempre responde a una belleza idealizada, ¿no? Digamos que como el fundador, digamos, de este género sería Giorgione con la Venus dormida, que además esto también es importante decirlo de cara a pensar en la maja desnuda, porque el hecho de que se llame la Venus dormida nos está diciendo algo, nos está diciendo que este cuadro de Giorgione, estamos hablando, pintado allá en el Renacimiento, es una excusa.
Mirad, estamos en un momento en el que el concilio, bueno, había sido el concilio de Trento, ya sabéis que había habido una gran escisión en la Iglesia, los protestantes la estaban liando, la Iglesia estaba diciendo, ay, que se nos van, que se nos van, que se nos van, ¿no? Entonces, pues la Iglesia pone una serie de normas, ¿no? Para volver un poco como a recoger toda esa locura que había habido antes en la Edad Media, de que aquí cada uno hacía lo que quería, se vendían bulas papales, no sé qué, pues la Iglesia empieza a poner un montón de normas en muchos ámbitos de la vida, entre ellos el arte, ¿no? Que nos decía lo que se podía y lo que no se podía pintar. Entonces, una de las cosas que no se podía pintar, porque no tenía ningún sentido a nivel moral, eran mujeres u hombres desnudos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, a la vez estaba habiendo toda una explosión cultural renacentista, ¿no? En el que además se descubren las esculturas griegas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo no iban a pintar los pintores una mujer desnuda? Entonces, lo que se empieza a hacer es utilizar a Venus como excusa, ¿no? Si Venus era la diosa de la sexualidad, de la belleza, etcétera, entonces, para pintar una mujer desnuda, si tú decías que era Venus, al dejar de ser una mujer terrenal, entonces como que así de alguna manera nos podíamos saltar las indicaciones de la iglesia, ¿no? Entonces empieza Giorgione, luego nos viene Tiziano con la Venus de Urbino, que se encuadra más en lo que se llama un retrato de matrimonio, un retrato de casada, que hay una serie de símbolos que en la habitación donde está esta mujer recostada que nos dice cómo se tenía que comportar una mujer, ¿no? Y así vamos evolucionando, tenemos la famosísima Venus del espejo de Velázquez que nos la gira, ¿no? Y entonces ya nos hace el ejercicio de voyeurismo total, ¿no? Porque ella tiene un espejo, pero no nos está viendo a nosotros, pero nosotros le estamos viendo el culo a ella, pero ella no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿no? Y esto va avanzando. Tenemos en Grés con esa gran odalisca, no sé si tenéis el cuadro en la cabeza, que es también una mujer que, como la Venus del espejo de Velázquez, está también de espalda, pero también es como está colocada en un lugar que es un harem turco seguramente, en relación al gusto orientalista del momento, ¿no? Y esto va evolucionando, ¿no? Y entonces llegamos a Goya con su maja desnuda, que no deja de ser un poco seguir con esta tradición que comenzó la pintura veneciana allá por el Renacimiento, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que la maja desnuda ya no es Venus. ¿Pero es Venus o no es Venus? Claro, en este momento, en principio, ya no se necesitaba la excusa de Venus para pintar a una mujer desnuda. Bueno, seguramente esta maja desnuda estaba colocada en el gabinete privado de Godoy, y estaba en un contexto muy concreto. Estaba con la Venus del espejo de Velázquez y estaba con otras Venus de Tiziano, ¿no? Entonces, en la literatura, etcétera, encontramos la maja desnuda, que todavía no se llama maja desnuda, sino que se refieren a ella como una Venus, ¿vale? Yo entiendo que se refieren a ella como una Venus, bueno, yo no, los estudiosos, esto lo he leído, no es cosa mía, los estudiosos entienden que se refieren a ella como Venus porque no deja de ser una mujer más en relación con toda esta temática, ¿no? de las que está rodeada, ¿no? Ellas más adelante, cuando le llaman, le empiezan a llamar maja, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que hace Goya es sacarla de la escena mitológica, ¿no? Y bueno, la Inquisición, de hecho, requisó este cuadro, ¿no? Decía la Inquisición, representa a una mujer desnuda sobre una cama. Es su autor, don Francisco Goya. La mujer vestida de maja sobre una cama es también del citado Goya. Es decir, aquí ya vemos que se la relaciona con la maja vestida, ¿no? Bueno, una cosa interesante que me parece muy interesante de este cuadro es que es la primera vez que aparece una mujer pintada con vello púbico, ¿no? Que hasta ese momento era considerado algo del ámbito de lo privado, de lo pecaminoso, que a mí, una vez más, me resulta interesante otra vez porque nuestro cuerpo nunca es del ámbito de lo privado, salvo lo que a los hombres les ha interesado. Es decir, nuestro cuerpo desnudo puede pertenecer al ámbito público y pintarlo bien grande y que se vea bien claro, pero el vello púbico, por lo que sea, pues no les gustaba y entonces pues no se pintaba. Pero bueno, ¿tengo tiempo para hablar de...? Sí, por favor. Vale.
Bueno, una cuestión que ahora, en el siglo XX, sobre todo a través de la mirada del filósofo John Berger, se ha puesto mucho sobre la mesa, es la cuestión, ¿no? Entendido dentro del contexto de la historiografía con perspectiva feminista, es ¿qué pasa con todas estas mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos desnudos de mujer? ¿Qué crítica o qué lectura podemos hacer a día de hoy para entender qué lugar ocupaban las mujeres en el momento en el que fueron pintadas, ¿no? Y al final John Berger, que curiosamente es un hombre, pero que era un hombre que tenía bastante claras las cosas, dijo una frase muy lapidaria, que es que a las mujeres se las pintaba desnudas para mirarlas. Y es exactamente eso. Existían cuadros de hombres desnudos y cuadros de mujeres desnudas, pero por lo general las mujeres desnudas tienen una serie de implicaciones de género bastante tristes, es decir, Venus, pues diosa de la sexualidad, diosa de la belleza, reproducción como máximo, reproducción no entendida como algo bonito y deseable, sino entendida como una obligación de la mujer y un servicio para la sociedad. Y a las mujeres cuando a los hombres cuando se les pintaba, normalmente su desnudo y su idealidad y su belleza significaba otras muchas cosas, en mi opinión, mucho más interesantes. A mí siempre me gusta comparar con el David de Miguel Ángel, que el David de Miguel Ángel era el símbolo de la dignidad de la humanidad, la dignidad de la República de Florencia, que había echado a los Medici, el símbolo de la civilización contra la bestialidad de Goliat, etc., ¿no? Y las mujeres eran siempre lo mismo, estamos ahí para casarnos, para ser guapas, para ser un objeto, básicamente. Entonces, al final, la maja desnuda no deja de seguir esta idea de la mujer como objeto ideal que está ahí para ser mirado. Pues Elena, después de haber hecho este recorrido por los 4 arquetipos femeninos de Goya, llega la pregunta final, y es que si tuvieses ahora mismo a Francisco de Goya delante, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que gracias, porque realmente creo que era un tío, yo como persona que está siempre estudiando sobre feminismo, que siempre intenta poner la perspectiva feminista, creo que era un tío que tenía cosas muy claras que todavía hay algunas personas que a día de hoy no tienen claras. Entonces yo le decía, vas súper bien, lo estás haciendo bien, todavía hay un poquito más que aprender, un poquito más que abrir la mirada, pero yo personalmente yo le daría las gracias por cómo ha representado a la mujer en su obra. Bueno, pues con esto damos por concluido este episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón. Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y por supuesto, muchas gracias a quienes habéis venido presencialmente al podcast y por supuesto a las personas que nos estáis escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón.